Muy buenas tardes, gracia y paz para sus vidas. Les saluda aquí de la ciudad de Hialeah, su servidora Rocío Villavicencio, pastora de la iglesia del Ministerio Centro Educativo de aquí de la ciudad de Hialeah. Nosotros estamos muy felices y muy contentos de poder estar esta tarde, diciembre 5, con ustedes, transmitiéndolos la palabra de Dios, como dice, extendiendo nuestras estacas, para que así nosotros todos, incluyendo mi vida, vayamos creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Estamos esperando y vamos a hacer un tiempo que los hermanos se unan a esta transmisión en vivo. Nosotros tenemos nuestro servicio los días domingo a partir de las 6 de la tarde y los días miércoles vamos a empezar nuestro discipulado bíblico viviendo bajo el diseño de Dios a las 8 de la noche. Mis mensajes serán transmitidos a través de la plataforma YouTube bajo el nombre Iglesia Centro Educativo CDO Miami, y va a encontrar el nombre del mensaje y su fecha para que así usted pueda compartir y extender las estacas y poder nosotros dejarle conocer a otras personas lo que el Señor está haciendo en la vida de cada creyente y en la vida aún del que no es creyente, el que todavía no ha dado su vida y su corazón al Señor, para así poder saber que no vivimos en este mundo por vivir, sino que tenemos una esperanza de que le servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que es el dueño, es el soberano, es a ese Dios que tiene control de todo, a ese Dios omnisciente, a ese Dios omnipresente, a un Dios omnipotente. Vamos a orar. El mensaje de hoy día se titula Permaneciendo en Cristo. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias de infinitamente porque a través de tu palabra, Señor, podemos crecer. Nos podemos ante tus manos, sabiendo y reconociendo, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, Señor, el creador del cielo y de la tierra, reconociendo que ninguna hoja de un árbol se mueve si no es por tu voluntad, Padre amado. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos como iglesia para poder escudriñar tu palabra y que tu palabra nos dé la sabiduría para poder vivir en este mundo que cada día se vuelve a veces por tantas cosas que están pasando. A veces nuestra fe tal vez puede ser que si no permanecemos en ti pueda temblar y podamos sentirnos que no podemos, pero sabemos, Señor, que si permanecemos en ti, Padre amado, sabemos que todas las cosas las podemos, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Señor, te doy gracias, alinea mi mente a tu mente, dame de nuevo de palabra, Padre Santo, para que toda palabra que salga de mi boca sea la tuya, Señor, seas tú hablando por mí. Úsame, Señor, estoy en tus manos en este momento y edifica tu iglesia como edifica mi vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy y vamos a empezar a leer en la Biblia. Por favor, a los hermanos que se están uniendo, gracia y paz, la Biblia en el libro de San Juan, el libro de Juan, capítulo 15, vamos a leer del 1 al 10. Dice la palabra de Dios, la palabra de Dios, aquí dice: Jesús, la vid verdadera. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que des mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en amor. Si guardas mi mandamiento, permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gracias a Dios. Gracias, Padre. Dice, pedid lo que queráis. Hay condiciones para que la oración sea contestada. En eso dice, permaneced en mí. Permanecer, amados, significa quedarse, y el que permanece en Cristo es el que cree en Cristo y permanece con Él. El requisito esencial, amados, para una vida fructífera es una comunión constante y vital con Cristo, quien es la única fuente de fuerza espiritual que nos ayuda a cumplir con las demandas de nuestros discípulos, de nuestro discipulado con Él. La palabra de Dios en el orden dice, el salmista decía, alma mía permanece en Cristo. El éxito, hermanos, en la vida cristiana está íntimamente relacionada con la palabra permanecer. Por eso Cristo dice, si permaneces en mí y yo en vosotros, si permaneces en mí y yo en vosotros, dice la palabra aquí en Juan, capítulo 15, del 1 al 10 que le he leído. Y esto lo encuentra usted en el versículo 4. Los grandes triunfadores que durante los tiempos han hecho historia, amados, fueron personas que supieron permanecer hasta lograr su propósito. La falta de permanencia en los planes y propósitos y en alguna visión trazada lleva a la persona a la frustración y al fracaso. Les vuelvo a decir, la falta de permanencia, ya sea en la parte espiritual como en la parte natural, en los planes y en el propósito y en alguna visión trazada, amados, la permanencia, al ser constante, lleva a la persona a la frustración y al fracaso. Usted no puede tener un crecimiento espiritual si usted no permanece en Él. Cristo nunca podrá contar con una persona que sea inconstante, amados, porque en cualquier momento esta persona le abandona la misión encomendada. El inconstante es como la ola del mar. Usted ve la ola del mar que está allá y acá y por último se desvanece la espuma del mar. Usted ha visto las olas, ¿verdad? En los mensajes pasados o en las predicaciones anteriores que nosotros que he traído, nosotros hemos revisado las enseñanzas de Jesús a quienes, a sus discípulos, en el contexto de su última cena pascual con ellos. ¿Qué fue? Les dijo, en la que anuncia su partida a la presencia de su Padre. Pese al impacto, la preocupación y la tristeza que esta noticia produjo a sus discípulos, el Señor Jesús, a través de su enseñanza, les fue revelando hermosas verdades, amados, que deben afirmar sus corazones en fe y en paz, sabiendo que su partida no es un cambio de planes, amados. Jesús ya les dijo que su partida no era un cambio de planes. Por el contrario, amado, Él era el cumplimiento de la perfecta voluntad del Padre que desde el principio les había enseñado. Dice, Él les dijo que Él iría a preparar morada para los suyos en la casa de ¿quién? De su Padre. Y volvería para tomarlos a sí mismo y llevarlos a Él, donde Él está. Pero en su ausencia física, no los dejaría huérfanos, ya que el Padre enviaría en su nombre a un ayudador, el Consolador,
aquella persona que usted y yo conocemos como el Espíritu Santo de Dios. El mismo Espíritu nos va a enseñar y nos va a recordar y nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Muy bendecida, Sally. Gracias y paz para tu vida. Entonces, estamos viendo la permanencia en Cristo. Además, como un legado, Cristo les deja aquí a sus discípulos, les deja a los discípulos y a nosotros, les deja paz, que no es como la que el mundo nos da, amados, sino que es la única y verdadera paz que afirma sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Continuando con el discurso de despedida que Jesús le hizo, hoy nos muestra a través de la alegoría de la vid, cuando dice: yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Él es la fuente permanente de nuestra vida, amados. Y que por tanto solo podemos vivir y dar fruto si nos mantenemos en continua dependencia de Él. Porque separados de Él no podemos hacer nada. Quien no dé fruto en Él, dice que será cortado y echado, como dice aquí Juan capítulo 15 del 1 al 10. Dice que será cortado y echado al fuego. Pero quien permanece en Él y dé fruto, disfrutará de las bendiciones continuas de la vida abundante y será limpio. ¿Para qué? Para cada día dar más y más fruto del Espíritu Santo de Dios. Amados, Jesús es la vid verdadera. Por eso dice: permaneced en Cristo, es el título del mensaje. El Señor nos enseña en este pasaje acerca de nuestra unión ¿con quién? Con Cristo. Esta es una idea que ya se viene desarrollando desde el pasaje anterior que les acabo de leer, y es algo que vimos muy claramente en estudios pasados, cuando Él nos dice en Juan capítulo 14, 19, porque yo vivo y vosotros también viviréis. Nuestra vida está unida ¿a quién? A su vida. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Porque nuestra vida está unida a la vida de Él, de tal manera que somos su cuerpo. Recibimos nuestra vida de la cabeza, que es Él. Así también podemos nosotros regocijarnos, porque su victoria es nuestra victoria. Juntamente con Él fuimos crucificados, pero juntamente con Él fuimos resucitados para vivir una vida en victoria, en paz, en abundancia. En este pasaje que les acabo de leer, el Señor profundiza en esta enseñanza nuestra unión con Él, amado, en el Juan capítulo 15 del 1 al 10, pero con un énfasis, hermanos, distinto, usando para esto una alegoría o una parábola, es decir, una figura de lenguaje de donde se representa una enseñanza o una verdad a través de los símbolos que tienen un significado. Y se los voy a explicar. En este caso, los símbolos son la vid, los pámpanos o ramas de vid llamadas también sarmientos, los frutos y el labrador. Cada uno de estos símbolos, amados, tiene un significado determinado. Como es una alegoría, debemos tener mucho cuidado de no perdernos en los detalles, sino captar el mensaje central de lo que el Señor quiere decirnos en Juan 15 del 1 al 10. Debemos tener en cuenta además que nuevamente las enseñanzas de nuestro Señor se encuentran entrelazadas estrechamente como un tejido muy complejo. Lo que vemos desde el capítulo 13 hasta el capítulo
16 de Juan. Y eso forma una sola enseñanza que el Señor compartió con sus discípulos, hermanos, unas horas antes de ser ¿qué? Entregados por Judas a los líderes religiosos para ser juzgado injustamente y luego crucificado. Aquí estamos viendo, hermanos, que Cristo manifestando una vez más su majestad y su dignidad, como el Señor dice, yo soy la vid verdadera, lo dice, atribuyéndose así una de las expresiones más sagradas con que Dios se representa en la Biblia, un título que está reservado solamente para el Señor de todo, para el soberano. Vámonos al libro de Isaías, capítulo 43, 13. El libro de Isaías, capítulo 43, 13, nos dice así, amados. Gloria a Dios. Aún desde la eternidad, yo soy y no hay quien libre de mi mano. Yo actúo y quién lo revocará. Él es el soberano, Él es el creador, Él es el dueño de toda la creación, de todo. Todo se lo debemos a Él. Por eso nos dicen en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Como la vid que el Señor plantó, Israel fue rebelde y desobediente, amados. No se mantuvo fiel a su Señor. ¿Y se entregó a qué? A la idolatría, a las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado antes de esa tierra, justamente debido al pecado de ellas. ¿A usted no le parece que lo que estamos viendo hoy por hoy no tiene algo similar en esos tiempos, cuando Israel era rebelde y desobediente? ¿O es que no estamos viendo hoy por hoy la rebeldía y la desobediencia y hasta la idolatría y va siguiendo las corrientes del mundo? El pueblo de Israel en ese tiempo no pudo ser fecundo, amados, y abundar en los frutos de justicia que el Señor demandó de ellos. ¿Por qué? Porque era desobediente, era rebelde, y eso es lo que nos pasa hoy por hoy. Si no permanecemos en Él, si no permanecemos, por eso dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, este da muchos frutos, dice la palabra. El pueblo de Israel no podía ser fecundo, no podía dar frutos porque era desobediente. Ante esta situación, el Señor Jesús declara, yo soy la vid verdadera. Con esto hace un contraste, hermano, entre el antiguo y el nuevo pacto, amados. Entre las sombras de lo que había de venir y la realidad ya manifestada y revelada claramente. El Señor ya había hecho esto respecto de otras imágenes y sombras del Antiguo Testamento, amados. Él ya se había mostrado superior al templo físico, a las fiestas judías, a Moisés, y ahora estaba demostrando cómo se estaba demostrando él ante los apóstoles como la verdadera vid, donde Israel antes había sido una vid, amados, pero como sombra de lo que había de venir, es decir, Jesucristo. Por eso dice que el que permanece en mí, lo dijo Jesús, el que permanece en mí, si tú permaneces en mí y yo en vosotros, tú vas a dar fruto. Gracia y paz para tu vida, Yanine, bienvenida. Por eso la escritura señala en Juan capítulo 1, versículos de 12 al 13, y se los voy a leer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni la voluntad del varón, sino de ¿quién? De Dios.
Mas a todos los que recibieron, aquellos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y único Salvador personal, a los que creen en su nombre, dice, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no fuimos engendrados ni de sangre, sino de ni de voluntad de la carne, sino de la voluntad de Dios. Así como las ramas, hermano, estamos hablando de la vid y los pámpanos, así como las ramas nacen en el tronco de la vid, los hijos de Dios nacen en Cristo. Y en nosotros nos surge desde ahí la vida que está en Él. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. No importa qué sangre corre por sus venas, ni cuáles son sus ancestros, amados. Si recibes a Cristo por la fe, eres el hijo de Dios e hijo de Dios. Y si rechazas a Cristo, entonces tú no eres considerado hijo. Eres la creación amada de Dios, porque Dios fue el creador de todo. Dios no aborrece su creación. Dios ama la creación. Dios lo que aborrece es el pecado, la desobediencia, la rebeldía, la idolatría. El mundo está como está ahora porque hay la desobediencia. Viven, hasta veces siendo cristianos, viven una vida que no tiene nada que ver ni va conforme a lo que se dice cristianismo. Cristiano quiere decir que tú modelas a Cristo. Cristiano quiere decir que tú andas bajo su soberanía, bajo su voluntad y que eres guiado por el Espíritu Santo de Dios, porque permaneces en Él. Es por esa fe que somos considerados ramas de la vid verdadera, que es Cristo, y solo estando en esa vía, amado, podemos ser llamados pueblo de Dios. Si estás en la vida verdadera, tú eres pueblo de Dios, cuya cabeza es Cristo. Por otra parte, amados, podemos ver que en cuanto el Padre se mantiene, la figura del Antiguo Testamento, Él es el labrador, hermano. Él es el labrador, quien planta la vid, la trabaja, la cultiva, podándola y quitándola lo que no sirve. Él conoce a la perfección quiénes son las ramas y saben si dan fruto o no, amados. Y conoce también cómo hacer que aquellas ramas que han dado fruto abunden más frutos en ellas. A medida que tú y yo escudriñamos la palabra y que esa palabra es revelada a nosotros a través del Espíritu Santo de Dios, tú y yo vamos a ir creciendo, como dice la palabra, hasta la estatura del varón perfecto. Por último, amados, los pámpanos o las ramas son quienes manifiestan alguna unión en Cristo. Pero esta no es una unión, disculpen, hermanos, pero esta unión, ¿cómo le puedo decir? Esta unión que nosotros tenemos no es una unión, es una unión verdadera, no es una unión falsa. Porque si tú y yo estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Y si permanecemos en Él, nada nos va a dañar, nada nos va a afectar, amados. Quienes permanecen en Él son quienes disfrutan, amados. Disfrutan de una unión verdadera con Cristo y darán fruto por la vida que obtienen de Él. Pero quienes no permanecen en Él no podrán en ningún caso dar fruto, amado. Siendo así cortados por el Padre, Dios nos da la oportunidad. Nos envió a su Hijo Jesucristo. Hace 2000 años atrás, Él murió por ti y por mí. Tú lo aceptas como tu único y Señor Salvador personal. Pero si tú no abres tus oídos espirituales y tú no abres tu corazón y tú no lo aceptas, tú estás despreciando, estás pisoteando ese sacrificio precioso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí, donde fuimos
llamados a ser parte de la familia de la fe, donde fuimos nosotros, una vez que aceptamos a Jesucristo, ser hijos, ya no creación, dejamos de ser creación, pasamos a ser hijos, herederos, fuimos justificados y redimidos. Entonces, amado, la permanencia en Cristo ¿qué nos da? Nos hace que tú y yo demos frutos del Espíritu, sabiendo que Cristo es la vida verdadera y que por fe estamos nosotros en Él. Debemos profundizar nuestra unión en Él. Al ver una vid, como cuando vemos una planta en general, hermano, no consideramos las ramas como una cosa separada, hermano. Usted no ve un árbol y las ramas aparte. Usted la ve que están arraigadas y no pueden estar independientes, sino que están unidas al tronco. Asimismo, usted tiene que permanecer en Cristo. Cuando Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, debemos entender de esta forma, tal como el tronco y las ramas, aunque puedan distinguirse, forman una unidad. Cristo está en unión con nosotros, sus discípulos, sus hijos. Discípulo es aquel que recibe la palabra, recibe la doctrina de la palabra verdadera que se encuentra en la Biblia. Pero no solamente es oidor, sino que es hacedor de la palabra. De tal manera que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Porque la palabra el Espíritu Santo nos va a revelar la palabra y usted y yo vamos a vivir de acuerdo a la palabra. Ya no iremos por las corrientes del mundo, sino que usted y yo vamos a aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es honrar al Padre. Hay otras muchas cosas que aparentemente parecen ramas, pero que no están unidas a Cristo, amados. Y es el caso más ejemplar de Judas. Tengamos en cuenta que Judas había salido solo hace unos instantes del salón en que el que estaba comiendo y cenando con Jesús en Pascua. El Señor Jesús, entre otras cosas, está diciendo con esto a sus discípulos, ustedes permanezcan en mí y yo en ustedes, no sean como Judas, quien no permaneció en mí. A veces decimos que lo conocemos y no lo honramos y nos damos testimonio de lo que realmente es vivir una vida en Cristo, en santidad. Y de hecho, de que dice permanecer en mí implica que ya estamos unidos en Él. Solo se puede permanecer en algo en lo que uno ya está, hermano. Pero como fuimos unidos a la vid en primer lugar, el Señor Jesús enseñó antes en el Evangelio, en Juan capítulo 6, 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera, y yo lo resucitaré en el día postrero. Nosotros, el Señor, desde hace la fundación del mundo, ya te conocía y a ti y a mí. Y escribió un libro maravilloso de tu vida y de mi vida. Y cada uno tenemos el propósito que Dios quiere para nuestra vida. El propósito mío no es el tuyo. Porque cada uno va a dar el fruto de acuerdo a esa permanencia en Cristo Jesús. Debemos comprenderlo, no hay forma en de que tengamos vida si no estamos unidos a la vida que es Cristo, amado. Y si no permanecemos en Él y Él en nosotros. Todo lo que alguien ha dicho sin Cristo no es fruto de la vida verdadera, sino fruto de sus emociones. Ha sido fruto de un sentir. Por eso es importante, amados, que cuando ustedes escuchen un mensaje, ustedes escudriñen la palabra. Que la persona que traiga el mensaje esté conforme a la palabra de Dios. Mire, dice en Filipenses, cuando el apóstol Pablo dijo, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo lo dijo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y solamente es Cristo quien nos da la fortaleza. Esto
no se refiere a que a Cristo podemos hacer lo que se nos antoje, hermano, no. Que Él será un genio de la lámpara maravillosa y nos va a conceder todo lo que querramos, tampoco. Sino que está diciendo que si estamos en Cristo y permanecemos en Cristo, podremos vivir en toda situación para la gloria de Dios y viviremos de victoria en victoria, porque permanecemos en Él. Ahora yo te pregunto, ¿crees realmente esto? ¿Qué dice tu día a día? Si ves tú la oración como una carga o como una pérdida de tiempo, como algo que te quiere saltar para pasar directamente a hacer las cosas que tienes que hacer. Amados, la oración es el momento donde tú no vas a pedir, vas a bendecir, a glorificar y exaltar a ese Padre que es el dador de la vida, que es el dador de todo, hermano. Dice que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Es imposible tener verdadera vida sin estar unidos a Cristo y permanecer en Él, porque separados de Él nada podemos hacer, y esto es algo que nosotros tenemos como hijos que aprender y que debemos estar convencidos, debemos estar seguros como hijos de que sin Él no podemos hacer nada. Si podemos vivir en obediencia, si podemos vivir en victoria, amado, si podemos andar en fe y andar en la luz, y si podemos andar como Él anduvo, y no solo podemos, sino que debemos, pero solo es posible en Él, por Él y para Él. Solamente les vuelvo a repetir, usted puede tener todo lo que yo le acabo de decir, pero si solamente han dado, todo esto es posible si estamos en Él, por Él y para Él. Ya estamos en su amor y debemos quedarnos allí rodeados, arropados, alumbrados y bendecidos y dichosos en el amor del Señor. Y esto es sublime, ya que dice, como el Padre me ha amado, mire lo que dijo Jesús, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Cristo nos ha dado un amor de calidad, aunque igual deberíamos estar agradecidos eternamente por todo lo que Él hizo por ti y por mí, a pesar de que debido a nuestro pecado, dice que Él tuvo muerte de cruz, hermano, y no le importó, se hizo semejante a hombre. ¿Para qué? Para poder arrebatar lo que el hombre había perdido por el pecado de un hombre, de Adán. Él lo recuperó por amor y por obediencia a su Padre. Con ese amor perfecto con que el Padre ama a Cristo. Cristo nos ama y tal como Él permaneció en el amor del Padre por la obediencia a su voluntad, también nosotros permanecemos en el amor de Cristo guardando ¿qué? Sus mandamientos. Ya le dije, yo lo dije que Cristo en el capítulo 14, ¿qué fue lo que dijo el capítulo 14? El que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, mi palabra, ese es el que me ama. Y el que me ama se hará amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Porque, amado, sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor. Tenemos que creerle a Dios, obedecer su palabra y obedecerle a Él. No permanecemos en Cristo y en su amor si nos arriesgamos a desobedecerlo, hermanos. Pensando que después simplemente iremos y le vamos a pedir perdón. El Señor no puede ser burlado, amados, por este fraude impío y ridículo. Si hemos sembrado para la carne, vamos a cosechar ¿qué? Muerte y corrupción. Pero si hemos sembrado y permanecemos en Él, vamos a sembrar en el Espíritu, permaneciendo en Cristo y cosechando una vida eterna. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículos 8 y 9. El que practica el pecado
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras de las tinieblas. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Tú puedes tener una tentación y puedes tener las tentaciones y no has pecado. Lo malo es caer en la tentación porque estás en desobediencia a lo que dice la palabra. Hay muchas ramas fructíferas y hay ramas estériles, hermanos. Recordamos que no se trata solo de que nosotros permanecemos en Cristo, sino que también Él permanezca en nosotros. Que andemos como cristianos, porque ser cristiano es modelar a Cristo. Si nosotros estamos en Él y Él en nosotros, si la preciosa y gloriosa savia pasa de Cristo, la vid a nosotros, las ramas que somos, es imperioso concluir que no podemos seguir igual que antes. Usted y yo no somos iguales al momento que recibimos al Señor. La palabra de Dios nos está transformando de adentro para afuera. Usted no puede ser el mismo, amados. Quizás, amados, al hablar de frutos, has pensado primeramente en las acciones o en actividades. Pero no se trata ante todo de hacer algo, sino de ser algo, ser el discípulo de Cristo. Más que acciones, amados, estoy hablándoles del carácter, de una vida transformada a través de la palabra por el poder del Espíritu Santo, un sacrificio vivo, una vida empapada de la palabra de Dios que depende del Señor. ¿En qué? En oración, en búsqueda, en relación. Y sobre todo se caracteriza por la obediencia y la santidad y por la madurez del cristiano. Tú no puedes alcanzar nada de eso si tú no permaneces, si no tienes una relación. Y esto es precisamente porque se trata de que permanecer en su amor, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, como dice 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, en no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fue Él quien nos amó primero y ese amor, hermanos, se manifestó en que su Hijo dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la palabra. Por sus llagas fuimos nosotros curados y el Padre quiso quebrantarlo para que nosotros pudiéramos ser salvos ¿de qué? De su ira, la cual merecíamos por nuestros pecados. El corazón de Pablo es un mar agitado, el que está compungido, hermano, porque él pudo comprender el amor de Cristo que lo rodea. Usted y yo en este momento tenemos que tener un discernimiento del amor de Cristo. Solamente el amor de Cristo nos permite estar hasta aquí, porque hasta aquí nos ha traído Dios. El 2021 está por terminarse, hermano, pero hasta aquí nos ha traído el Señor. Y si tú has permanecido en el Señor, sé que hemos tenido difíciles momentos, tú y yo, pero nunca Él nos ha dejado solos. Él, su promesa de que Él nos dijo que va a estar con nosotros todos los días de nosotros, Él la cumple, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. La única forma, hermano, de dar frutos es estando primero unido a la vid. Yo quiero que tú recuerdes eso. Y permaneciendo en ella, estando hundidos a Cristo espiritualmente por la fe. Y es el permanecer en esa unión la que hará que naturalmente nosotros demos frutos. Si andas conforme en esta verdad, darás fruto y el Padre te ayudará a crecer a través de su palabra. Te va a dar la sabiduría, te va a dar el gozo, te va a dar la paz, porque la palabra es la que nos transforma y nos ayuda a crecer y a tener una relación verdadera
con la vid. El Señor nos poda a través de su palabra, amado. Ella hace su obra viva y eficaz en nosotros. Transforma ¿qué? Nuestros pensamientos, nuestros efectos, nuestros deseos, nuestra voluntad, y va quitando de nosotros las mentiras, la falsedad, va alumbrando los pecados en nosotros para que nos arrepintamos y no volvamos ¿a qué? A caer y evitar lo que antes nuestra vieja manera de vivir. Él nos transformó, somos transformados en nueva criatura para dar frutos en abundancia. Él está trabajando en ti y Él está podando todo de dentro para afuera, porque Él trabaja así. Yo le digo a aquellas personas que aún no han experimentado esa vida en abundancia, esa permanencia y esa alegría, como dice Efesios, regocijaos, siempre regocijaos a través de la palabra, no importa la circunstancia. Si yo permanezco en Él y Él en nosotros, entonces daremos frutos, amados. Por eso yo te digo, no juegues con Dios, porque no lo podrás. A Dios nosotros no lo podemos engañar. ¿Estás realmente unido a Cristo? Yo te pregunto, ¿eres un discípulo de Cristo? ¿Andas en sus pensamientos en gratitud porque Él te amó y se dio a sí mismo? ¿Estás unido a la vida verdadera? ¿Permaneces en Él? ¿Y permaneces en su palabra? Pues si es así, tú vas a tener una vida en victoria y vas a cosechar frutos para poder ser de bendición para otros. Hermanos, yo espero que este mensaje de esta tarde haya sido de bendición para sus vidas. Aprendamos, como dice aquí en el libro de Juan, capítulo 15, cuando Jesús le dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así también tampoco vosotros si no permaneces en mí. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que no permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Bendito Padre Celestial, Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por recordarnos que, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, que tenemos que permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe cada día se fortalezca, que nuestra fe, Señor, a través de tu palabra se fortalezca, Padre Santo, y que podamos entender ese propósito y cada una de las cosas maravillosas que tú tienes preparado para tus hijos. Bendice, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, a tu iglesia. Cada uno de los hermanos que están aquí oyendo este mensaje, que tú abras las ventanas de los cielos y les suplas conforme a tus riquezas en gloria y les suplas sus necesidades. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Les amo en el amor del Señor. Nos estaremos viendo el próximo domingo, Dios mediante, a esta misma hora, a las 6 de la tarde. Y no dejen de ir y compartir a través de la plataforma YouTube el mensaje. Va a estar, ya lo voy a subir para que así ustedes lo puedan compartir. Gracias y paz para sus vidas, amados. Bendiciones.